Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Cuántos están listos y dispuestos para aprender? ¿De verdad? ¿Con todo? ¿Traen libreta? Sí, qué bueno, los felicito. Los que traen libreta es porque traen para llevar, o sea, para acordarse de ellos o para compartir después con alguien. El tema de hoy es un tema muy importante. El tema de hoy es un tema muy importante. Yo por eso pedí que estuvieran aún los adolescentes, porque es un tema doctrinal muy interesante, muy importante. Así es de que quiero que me ponga mucha atención. ¿Cuál es el tema del día de hoy? La obra de Cristo. Grábate esto y voy a comenzar una serie de algunas definiciones que tienen que ver con la obra de Cristo. Bueno, hace 15 días o en mi último mensaje, ¿quién recuerda cuál fue el último mensaje? Dice alguien, pastor, no sé qué desayuné y ya no me acuerdo. No, en serio, ¿cuál fue mi último mensaje? Y a lo mejor algunos se acuerdan si sacan por ahí de la cartera una identidad. Entonces, mi nueva identidad en Cristo. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos estuvieron? Y si no, ahí en la página puedes ir, buscar el mensaje de hace 2 semanas. Mi nueva identidad en Cristo, es decir, ¿quién soy? Realmente quién soy, espiritualmente quién soy, soy cristiano, realmente soy salvo, realmente me he convertido a Cristo, soy su discípulo. ¿Qué soy en la iglesia? Soy alguien que soy un simpatizante, que me gusta estar ahí, pero realmente no he rendido mi vida a Cristo. ¿Quién soy realmente? Y yo pregunto, yo no me levante la mano hoy porque no quiero que se sienta mal a alguien, pero realmente de los que estamos aquí, yo les preguntaría, ¿ya recibiste la salvación de Dios? ¿Ya recibiste la salvación de Dios? Si mueres en este momento, ¿estás seguro de pasar la eternidad en el cielo? Y el día de ayer estuvimos predicando en la plaza, algunos hermanos que estuvimos ahí un tiempo en la tarde, predicando el evangelio. Y nos tocó, mi equipo nos tocó con 3 personas y le decía, ¿realmente estás preparado? ¿Estás en el corredor de la muerte? ¿Estás preparado para ir con el juez justo? ¿Y qué cree? Pues todos pues no. Lo que Él me dicte, lo que Él me diga a dónde me vaya a ir. Esas fueron las respuestas comunes. Dije, no, es que no depende ya de Él, depende de tu respuesta a lo que Él ya hizo, a la obra de Cristo. Ya depende de tu respuesta a esa gran obra de amor. Y por lo menos se quedaron pensando. Por lo menos se quedaron pensando al respecto. Pero ¿cuál es la finalidad en sí de la iglesia? Escúchame, la iglesia está para dar a conocer el evangelio, para que la gente sea salva. Ese es el motivo principal. Entonces yo te pregunto, ¿ya recibiste la salvación de Dios? Si mueres en este momento, ¿estás seguro de pasar la eternidad en el cielo? Mire, oramos porque y deseamos realmente que todos los que están aquí sean salvos. Casi todos los miércoles una de las oraciones que tratamos de incluir es, ¿cuántos se acuerdan de los que vienen los miércoles a orar? Decimos, Señor, te pedimos por todos los que vienen a este lugar para que no solamente vengan, que sean salvos, que realmente tengan convicción de fe, que crean, que realmente se arrepientan, que realmente te busquen, te sigan, caminen contigo, que comiencen una nueva vida en ti. Esa es nuestra oración continua, constante, porque de eso se trata. Tú no vas a ser salvo por estar aquí. Tú eres salvo por creer, por arrepentirte. ¿Alguien dice amén, de verdad?
Entonces lo que le pedimos realmente al Señor es que haya una real convicción de fe en todos los que estamos aquí. Yo no sé si tú deseas lo mismo. ¿Alguien desea lo mismo o solo es el pastor que solo está jalando la carreta y alguien dice, ay, pastor, pero ya deberías de estar a gusto, pastor? Llenamos el lugar. No quiero llenar este lugar, quiero llenar el cielo. Y, o sea, no sé si me explico, no es de que yo lo voy a llenar o algo por el estilo, pero la iglesia, lo que queremos es que todos los que están con la iglesia y se congregan estén allá. Estar aquí es bueno, sí, es importante, sí, pero no es lo principal. Lo principal es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. ¿Alguien más tiene ese anhelo? ¿Alguien más tiene ese deseo? Yo espero que sí, pero empieza contigo. ¿Me explico? Por eso es que, escúchame bien, sí soy muy incisivo. A lo mejor alguien va a decir, pastor, de estos mensajes usted tiene varios, que yo tengo anotados otros similares. Sí, iglesia, soy muy incisivo en este tema, porque de verdad, créame, yo oro al Señor, le pido revelación al Señor, y lo que el Señor quiere es que no construyamos sobre la arena. Por eso muchos no duran, por eso muchos son de rachas nada más. Los ves ahorita, se dan sus descansadas, los ves ahorita, no los vuelves a ver más, no están sirviendo, no están entregados. Eso no es el deseo de Dios. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, o sea, que me sigan todo el tiempo. Eso es ser cristiano, todo el tiempo, todos los días. Por eso es que soy muy incisivo, porque quizás algunos han construido su fe sobre la arena y llegan los vientos y ya. No son continuos, no son constantes, y eso no deseo para usted, de verdad no lo deseo. Hoy voy a iniciar entonces esta serie que espero que usted me ponga atención. No voy a terminar para nada porque es muy extensa y no sé hasta dónde vamos a llegar el día de hoy, pero hoy voy a iniciar esta serie y es muy interesante, pero requiere de toda su atención. Es un tema doctrinal muy importante, es básico para la fe de todo verdadero cristiano. Este tema quizás se daría en una clase de teología o se llama dentro de la teología la soteriología, un poco más avanzada. Quizás esta clase iría para un grupo más avanzado, pero yo confío que ustedes son demasiado inteligentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Y voltea al de al lado y dile, tú eres inteligente, échale ganas, sí lo vas a entender. Sí lo vas a entender, respira, sí lo vas a entender, lo vamos a entender, aunque este tema es ya más carnita. Lo vamos a entender, le vamos a poner atención al tema. ¿Estamos de acuerdo? Y si alguien tiene duda de esto, tan simple como podamos orar y pedirle al Señor sabiduría. Puedes inclinar tu rostro y habla con el Señor y dile, Señor, abre mi entendimiento, abre mi corazón, quita toda resistencia, Señor. Espíritu Santo, quita toda resistencia en esta hora, toda distracción, cansancio, sueño, en el nombre de Jesús. Yo te pido en esta hora que hables a los corazones de todos los que estamos aquí y que tu propósito se cumpla, Señor, en las vidas de todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces la obra de Cristo, escúchame bien, ¿la obra de quién? De Cristo. Cuando digo la obra de Cristo, me refiero a todo lo que hizo Jesús con su sacrificio en la cruz por la humanidad. Todo lo que se cumplió ahí, todos sus efectos reales, legales y espirituales que sucedieron por medio de su sacrificio. Esta obra tiene que ver con algunas palabras y algunos términos muy importantes que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, diga conmigo, expiación, sustitución, propiciación, reconciliación, redención, justificación. Y podríamos seguir con santificación y más conceptos que implican la obra de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo algo? Dicen, pues yo ni idea, pastor, esas palabras no las entiendo. No voy a explicar hoy todas, pero voy a empezar con una muy importante. Y antes de continuar, yo quiero que
que entiendan los nuevos principalmente. Pónganme atención todos los nuevos y todos los de casa, los demás también, porque son conceptos muy básicos. Debemos entender primero las dos divisiones que tiene la Biblia. ¿Cuántas divisiones tiene? ¿Cómo se llaman? Antiguo y Nuevo Testamento. A ver, los que traen Biblia, busquen ahí. Antiguo y Nuevo Testamento. Busquen la división. Busquen la división entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Y cuál sería el primer libro del Nuevo Testamento? A ver, si encontró la división. A ver, mi Biblia lo tiene. A ver, espéreme, mi Biblia ahorita le digo cómo lo tiene. Está así. En la mía dice aquí Nuevo Testamento. Entonces este es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento. ¿Todos ya lo encontraron así, la división? Ok, quiero que lo pongan así en claro. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué quiero que hagas esto? Mira, póngame atención, por favor. La Biblia se divide en Antiguo y ¿en qué? Y Nuevo Testamento. Son dos. Bien. ¿Qué significa esto, pastor? Yo no entiendo. Bueno, el Antiguo Testamento, testamento significa pacto. ¿Qué significa? Pacto. En este caso, podríamos leer o decir también que es el antiguo ¿qué? Pacto y el nuevo pacto. ¿Sí se entiende? Entonces, el antiguo pacto es aquel que hizo Jehová Dios con Abraham y le dijo que iba a levantar una nación grande, Génesis 12, que iba a ser de él una nación grande. ¿Cuál fue esa nación grande que lees en todo el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel, los hebreos, los judíos, como lo puedas entender. Dios hizo un pacto con ellos para que fueran su pueblo, para que Él les manifestara su camino, sus mandamientos, para que le siguieran. Todo eso te lo vas a encontrar ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Ahora vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto, ¿en qué consiste? El Nuevo Pacto consiste en que ya vino Jesús al mundo. Tú lo lees por eso en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lees el nacimiento de Jesús, lees que en Belén nació, lees todo lo que hizo, lees su crucifixión, lees su resurrección, etcétera, lees su ascensión. Eso es lo que encuentras en el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto entonces? El nuevo pacto es el pacto que Dios hace con los que creen en Cristo. Amén. Con todos los que creen en ¿quién? En Cristo. De hecho, Cristo en la última cena dijo, esto es sangre del nuevo pacto, que por vosotros será derramada. Cuando instituye la cena del Señor. Entonces, eso es la sangre del nuevo ¿qué? Pacto. Muy bien. ¿Me estoy explicando? Por ahí veo algunos acalorados. Ok, yo también estoy asado, pero espero que no se duerman, tranquilos. Póngame atención. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, pregúntale al de lado, ¿sí entendiste lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento? A ver, pregúntale. ¿Sí? ¿Se pudo o no se pudo? Yo espero que sí. ¿Seguimos? Ahora bien, tenemos que comenzar con un tema muy importante que se encuentra en los dos testamentos. En los dos pactos hay un tema muy importante. Póngame atención. Este tema se encuentra en los dos testamentos, Antiguo y Nuevo, y es la ira de Dios. Este tema se encuentra en los dos testamentos. ¿Cuál tema es? La ira de Dios. ¿Qué es la ira? Bueno, si hablamos como aquí en Jalisco hablamos, ira es mira, es el equivalente a observa, eso es ira aquí. Desde que vemos a los niños chiquitos que ira, y van creciendo, ira, y todos los adultos, ira, tú no hagas esto, es mira. Para el que hasta hoy se le abrieron los ojos, es mira con M. Ay, ¿a
poco mira? Y todavía alguno, no, está mal, es ira. Bueno, déjenlo, está bien. La ira significa enojo, molestia, indignación. Eso es ira. ¿Usted ha tenido ira alguna vez? ¿Sí? ¿Alguien tiene ira ahorita? No, eso espero. Entonces, la ira de Dios está en el Antiguo Testamento, pero también está ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. ¿Por qué se enoja Dios? ¿Por qué hablan de la ira de Dios? Escúchame bien, Dios nos dio ordenanzas, mandamientos que nosotros debemos de hacer, que nosotros debemos de cumplir. El pecado enoja a Dios. El pecado, porque es como tú, papá, le dices a tu hijo, no hagas esto, lo hace. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas normalmente? Con molestia. Oye, pero te mandé que hicieras esto. O te he dicho que no hagas el otro, ¿por qué lo hiciste? Y hay molestia. Es normal que haya esa molestia. Bueno, Dios nos da sus mandamientos. Dios nos dice, condúzcanse así. Por eso los escogí como mi pueblo. Hablo del Antiguo Testamento y ves la ira de Dios manifestada muchas veces con el mismo pueblo de Dios, y no se diga con los pueblos ajenos también. Dios manifiesta su ira de muchas formas también para con ellos. Bueno, la ira de Dios es en respuesta a la desobediencia del ser humano. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? La ira de Dios no es porque al Señor se le ocurre, quiero estar enojado. Hoy quiero estar enojado, dice el Señor, y voy a estar enojado. No, siempre es justo. Su ira es justa. ¿Su ira es qué? Justa. Porque siempre es en respuesta a la desobediencia, porque Él es un juez justo. ¿Vamos bien? Entonces, la ira de Dios es un concepto básico de las Sagradas Escrituras. Escúchame, iglesia, porque si alguien dice, yo ya creo todo esto, pastor, todo esto me hubieran dicho, pues yo ya no hubiera venido. Si no lo compartes, no tiene caso de que lo digas que ya lo sabes. Deberías de estar compartiéndolo con alguien, discipulando a alguien. Esto sería muy importante. Mejor pon atención, escribe, porque esto le puede servir a alguien a quien tú le compartes el evangelio también. Escúchame bien, entonces, es un concepto básico la ira de Dios en las Sagradas Escrituras, donde entendemos que Dios castiga todo pecado, todo pecador. Dios está enojado con todo aquel que no se arrepiente y muestra respeto por sus mandamientos. Mire, veamos solo algunos ejemplos rápidamente. Segundo libro de Crónicas 24:18. ¿Y Crónicas es de qué testamento? Antiguo. Vamos al antiguo primero. Segundo libro de Crónicas 24:18 leemos así. ¿Me ayudas a leer fuerte? Dice, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Otra vez, la ira de Dios viene por una respuesta. Hay un mandamiento que Dios da, dice, no tengas dioses ajenos delante de mí, no te hagas imágenes. ¿Vamos bien? ¿Alguien conoce los 10 mandamientos? Bueno, ese es el segundo de los 10 mandamientos. Y entonces cuando la gente comete ese acto de levantar, de hacerse una imagen religiosa, de tener una imagen religiosa, la ira de Dios viene como respuesta. Porque dice, yo te dije que no hagas esto. Y viene la ira de Dios, y la ira de Dios trae castigo. ¿Vamos bien? Ok, entonces, ¿por qué se manifestó aquí la ira de Jehová sobre Jerusalén? Sobre Judá y Jerusalén. ¿Por qué en este pasaje? Por el pecado de la idolatría. Mire, vamos a reiterar. Salmo 106, otra vez, Antiguo Testamento. Salmo 106, verso 28. Se unieron a sí mismo, ¿a quién? Baal Peor, era otro dios pagano. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, porque a Baal Peor le hacían sacrificios de los muertos.
Y entonces el pueblo de Israel se contaminó comiendo de eso. Aguas con el Día de Muertos, no es el tema, pero los que andan ahí participando y, ay, ¿qué tiene de malo? Yo sí voy a participar ahí. Bueno, usted sabrá si quiere provocar o no la ira de Dios, porque dice el verso 29, provocaron, ¿qué? La ira de Dios con sus obras y se desarrolló, ¿qué? La mortandad entre ellos. Aquí encontramos de nuevo el pecado de idolatría y pregunto, ¿cómo se manifestó la ira de Dios en este pasaje? ¿Qué trajo Dios? Mortandad sobre ellos. Dios castiga el pecado, Dios castiga al pecador. La ira de Dios tiene que ver con su justicia y santidad, porque Dios es justo y santo. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí vamos bien. Yo espero, estoy explicándote parte del evangelio, así más desmenuzado no puede ser. Ahora, la ira de Dios también lo leemos en el Nuevo Testamento. Claro que sí, por ejemplo en Romanos 1:18. Vamos al Nuevo Testamento, ya en Romanos 1:18. Por supuesto usted no puede buscar Romanos en el Antiguo Testamento, lo busca en el Nuevo Testamento si lo quisiera leer en su Biblia. Romanos 1:18 dice así. ¿Me ayudas a leer fuerte? 1, 2 y 3. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Desde dónde se revela la ira de Dios? Desde el cielo, porque Él está allá. Desde allá se manifiesta, se revela la ira de Dios contra ¿cuántas maldades o impiedades? Contra toda impiedad. No va a pasar por alto una. ¿Alguien entiende esto? No va a pasar por alto una sola. Contra toda impiedad, todo aquel que practica el pecado, la ira de Dios, si no se arrepiente, vendrá sobre esa persona. Y contra toda injusticia de los hombres. Entonces Dios castigará toda impiedad, toda maldad, toda injusticia, toda desobediencia de todo ser humano. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le obedezcamos, que le amemos, que le respetemos. Otro pasaje del Nuevo Testamento acerca de la ira de Dios podría ser, hay muchísimos, quiero que entiendas, si tú buscas en una concordancia vas a encontrar muchos, solo te estoy señalando algunos que para mí fueron importantes. Efesios 5:6. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, por el engaño de cosas vanas, ¿viene qué? Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quién viene la ira de Dios? Sobre los hijos de desobediencia. Es decir, si no estamos obedeciendo a Dios, la ira de Dios será sobre nosotros y traerá castigo. Es más, puede traer castigo ya ahorita, antes de morir, pero el castigo eterno vendrá después de morir. ¿Estoy siendo claro? Puede traer consecuencias y castigo de Dios, la ira de Dios, antes de morir y también, por supuesto, después de morir con la condenación eterna. Por eso yo te he mencionado una frase de Ray Comfort que me gusta mucho, de Living Waters, del Ministerio de Evangelismo, donde él dice, estás en el corredor de la muerte. Es como si te diriges, estás en el pasillo hacia la silla eléctrica, todo encadenado. Ay, pero ¿qué le hace? Yo voy bien feliz con mis amigos, contento. Estás en el corredor de la muerte. La ira de Dios se va a manifestar sobre todo hijo de desobediencia. ¿Y cuándo vas a morir? Nadie lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Tú no sabes si vas a amanecer mañana, ni yo. Ni yo. Por eso es bien importante que entiendas la obra de Cristo y la creas. Ok, seguimos. Mira, ¿cuántos creen que Jesús es Dios? Levante la mano quien cree que Jesucristo es Dios. Esta iglesia somos trinitaria. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En un solo Dios. Es un solo Dios. Amén. No somos triteístas. Entiende esto, que es otra doctrina diferente. No somos unicitarios ni triteístas. El unicitario dice no.
Cristo nada más, Cristo es el Padre, Cristo es el Hijo, Cristo es el Espíritu Santo. No, no somos unicitarios. No somos triteístas donde, bueno, Dios es un Dios, el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios, el Espíritu Santo es un Dios. Tampoco somos eso. Nosotros somos trinitarios. Creemos que es un solo Dios manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, en 3 personas. ¿Alguien dice amén? Eso creemos. ¿Quedó claro? Eso creemos nosotros los cristianos, y los protestantes y los evangélicos de todo el mundo, eso creemos. Bueno, seguimos. Jesús es Dios, y mira, si Dios manifiesta su ira, Jesús cuando estuvo aquí también nos dio muestras de la ira de Dios. Dice Juan 2:13 en adelante: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Dónde los encontró? ¿En dónde? En el templo. ¿Qué estaban haciendo? Vendiendo los sacrificios. ¿Dónde he oído eso? Indulgencias, misas. Bueno, se lo dejo de tarea. Vendiendo los sacrificios. Escúcheme bien. Y haciendo, Jesús cuando llega y ve el mercado religioso que está en el templo, dice, y haciendo un azote de cuerdas. Yo no he leído que Jesús golpeó a nadie con, dicen, es que los golpeó con el látigo. Yo no he encontrado eso. Hizo un azote, sí, pero yo no he leído que los golpeó. Quiero aclarar, porque hay ese mito que a todos los saca así, ¡ay! Van todos, ¡ay! Como la chilindrina. No, no es cierto, no es cierto. Eso no lo he leído. Dice que haciendo un azote de cuerdas, ¿qué hizo? Echó fuera del templo ¿a quiénes? A todos. ¿Puedes imaginar eso? Que el Señor estuviera aquí y dijera, a ver, y órale, sálganse de aquí, mercaderes estos. Y entonces, y dice, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. O sea, les dejó un tiradero ahí en su mercado. Y dijo ¿a quienes les dijo? A los que vendían palomas, a los que estaban vendiendo los sacrificios, los animales, les dijo, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, ¿casa de qué? Pastor, pero allá afuera tenemos una tiendita. Allá afuera, estaban vendiendo los sacrificios. Si leíste ovejas, bueyes, palomas, lo que tú debías de llevar al templo lo estaban vendiendo. No un cheesecake, ¿qué van a vender hoy? Sí me estoy para que no salga un religioso, ay, pero es que el duro, pastor, con verdura. Por eso yo le dije, creo que usted es inteligente y hoy va a entender. ¿Cuántos están entendiendo? Ok. Entonces dice que volcó y dijo, entonces quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito en el Antiguo Testamento la profecía del Mesías que decía que el celo de tu casa me consume. No sé si tú tienes celo de la casa de Dios. ¿Alguien aquí tiene? ¿Qué es eso, pastor? El celo de la casa de Dios. Es como cuando ves que alguien está en el relajo aquí en el servicio. Y así como que, guardias, te dan ganas como el anuncio de emperador. Así como, cállenme este. A mí me consume el celo de la... Tengo que ser muy prudente y más con el nuevo. Con el niño, híjole. Sé que los padres son los culpables. El niño no regañes al niño. Sí le podrías decir, siéntate, mijo. No, tú, chiquillo, no hagas eso. Y el papá ya no vuelve, a la mamá. Eso ahí es más responsabilidad de los papás. Como dicen los maestros, aquí tengo varios maestros de primaria y de otras, de prepa. ¿De secundaria hay también? No, ¿verdad? No tenemos de secundaria, creo, sí. Bueno, pero hay muchos maestros. Y los maestros bien dicen, tu hijo no va a venir a hacer aquí algo que no hace en tu casa. Vamos entendiendo.
O sea, si no hay disciplina en tu casa, tampoco va a haber disciplina en ningún otro lugar. ¿Alguien me ha escuchado? Yo he escuchado eso, no sé usted, pero normalmente así sucede. Bueno, entonces el niño no es el responsable, tranquilos, pero el celo de la casa nos debe consumir cuando algo no está en orden. O alguien llega, imagínate que alguien quisiera llegar aquí ahorita, yo quiero hablar y yo quiero. Cálmate, salte. Salte, aquí no vas a hacer tu show. O que alguien venga vestido indecentemente. ¿Sí me estoy explicando? Y ya están las hermanas ahorita. No vayas a hacer, que no sé qué. No, yo no sé, no, pero ahí podemos decir, el celo de su casa me consume. No debería de ser así. Ubícate, Dios está aquí. No dijimos que Dios está aquí. ¿Sí me explico? Entonces, si Él está aquí, compórtate a la altura. Eso no significa que no deba haber gozo y puedas expresar el gozo. Si alguien quiere saltar, alguien quiere aplaudir, alguien quiere gozarse en espíritu y en verdad, lo puedes hacer. Eso no entra dentro del desorden. De hecho, si tú quieres, si alguien dice, es que yo quiero, alguien se conmueve por algo y está llorando, y el celo de la casa, no debes de estar llorando, déjalo. Mientras no altere el orden. Mientras no, ¿qué? Ni sea el centro de atención, tranquilo. Pero si no, como dice, el celo de tu casa, ¿qué? Me consume. ¿Y Jesús manifestó la ira de Dios o no? Sí. ¿Cuántos ya entendieron el tema de la ira de Dios hasta ahorita? Dios la manifestó, ¿sí o no? Pero también la manifestó Jesús. Y también la manifestó, y no me voy a meter ya en el tema, pero si tú lees en Hechos capítulo 5, puedes encontrar a Ananías y Zafira. Y el Espíritu Santo, por ser ellos rateros, por no dar a la casa de Dios lo que era correspondiente a la casa de Dios y querer fingir una ofrenda que no era la completa y real. ¿Cuántos entienden algo de lo que estoy diciendo? Pero si no, en tu casa lee Hechos capítulo 5. El Espíritu de Dios también manifestó su ira y ahí quedó Ananías y Zafira. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Y ¡pum! Ahí quedaron. Entonces, Dios manifiesta su ira con todo desobediente. Si alguien todavía es hijo de desobediencia y no es cristiano y no se ha arrepentido, estás bajo la ira de Dios. Ahora sí, literal, como dicen allá afuera, Dios te agarre confesado y arrepentido y creyendo en el sacrificio, en la obra de Cristo, porque si no, oigan, ayer hablamos con alguien así, si alguien, no voy a dar el nombre, pero dijo que era hasta vecino de aquí de nosotros, y las que fueron conmigo se van a acordar, y dijo, estamos acabados. Dije, así es, estamos acabados, sin salida por nuestros pecados. La ira de Dios viene sobre nosotros. Pero para eso viene el Evangelio, es una buena noticia donde Dios envía al Salvador. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa buena noticia? ¿De verdad le das gracias a Dios? Yo estoy muy agradecido con el Señor por su obra. Amén. Ok, seguimos. Póngame atención. Entonces, en síntesis, Dios es santo. Él desea que nosotros también vivamos en santidad, en obediencia a Él, en respeto y amor a Él. Pregunto, ¿siempre hemos vivido así? No, todos somos pecadores. Entonces la ira de Dios será sobre aquel que no se ha arrepentido, sobre aquel que no ha creído en el rescate que Dios envió para salvación. Dios, como juez justo, nos ha declarado culpables de condenación, y a menos que creamos y hagamos lo que Él nos provee para salvarnos de esta condenación, estamos bajo su ira. ¿Ya entendiste esto? Esto se lo puedes llevar a alguien y explicárselo también. Mira lo que dice la palabra del Señor, y lo vas a hacer por lo menos pensar, por lo menos lo vas a dejar un rato pensando. Y yo hoy quiero que por lo menos también, si alguien no ha creído, por lo menos que el miedo sea su aliado también hoy. Yo venía bien tranquilo y el pastor me metió miedo diciendo que estoy bajo la ira de Dios. Qué bueno, ese miedo te puede salvar, porque te va a motivar a que reacciones, a que tomes una decisión definitiva. Y sí, no voy a mentir, no te has arrepentido y no has recibido, no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador. Sí, estás bajo la ira de Dios. No te voy a engañar.
Pero yo voy al templo. No te salva estar aquí, te salva la obra de Cristo. Continúo, déjame darte un contexto del Antiguo Testamento acerca de las leyes ceremoniales, algunas leyes ceremoniales que tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento, pero póngame mucha atención. Pónganme mucha atención, te voy a hablar de un contexto de sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Escúchame con atención. Ya leímos, en el Antiguo Testamento también se manifiesta, ¿qué? La ira de Dios sobre el pecador. ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando pecaba si tú eras del pueblo de Israel o yo y pecábamos, ¿qué podíamos hacer para no estar bajo la ira de Dios? Un sacrificio. Entonces buscabas un animalito, ¿sí? De los que tú tenías, escogías el mejor, no dices, le voy a dar este que está ya todo feísimo y que no sé qué. No, era al revés. El sacerdote no te lo iba a recibir. Oh, no. Eso ni se te ocurre ofrecérselo al Señor, olvídate. Hay un tuerto y no, olvídate. Tenías que dentro de tu rebaño, porque normalmente la gente tenía algún rebaño, tenías que adquirirlo, tenías que ver que sea el mejor. Y tenía que cumplir varias características. Te debía ser macho, de 1 año, normalmente. O sea, ya crecidito, así en su punto, diría el birriero. ¿Sí? Entonces dice, porque yo estoy mal delante del Señor y lo voy a sacrificar. ¿Me explico? Y entonces lo llevaba al tabernáculo, después al templo de Salomón, se convirtió, el tabernáculo era provisional, y ahí los sacerdotes entonces intercedían de alguna forma con ese sacrificio delante del Señor. Mira, Señor, este hombre está trayendo esto, y era ahí que se hacía un sacrificio sustitucional. Te dije esa palabra también. ¿Un sacrificio qué? Sustitucional. ¿Qué es eso, pastor? Sustituto. O sea, en lugar de que tú murieras por tu pecado, eso representaba que ese animalito iba a morir en tu lugar. Te iba a sustituir. ¿Se está entendiendo el punto? Te iba a sustituir y tú ya eras perdonado. El sacerdote te podía declarar perdonado. ¿Por qué? Porque un animal había tomado tu lugar y su sangre te había limpiado de tus pecados. Imagínate hacer esto de continuo. Ese es el contexto del Antiguo Testamento. Tú encuentras esto en el Pentateuco, en la ley. A ver, Biblias. Encuentra el Pentateuco. Se para ahora en el Antiguo Testamento. Escúcheme bien. Los primeros 5 libros de toda la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos divídelos. Puedes agarrar ese bonchecito hasta Deuteronomio, que es 34, si no mal recuerdo. Sí, Deuteronomio 34. Mira, no sé si alcanzas a ver, pero este bonchecito es el Pentateuco, es la ley de Moisés, la ley del Señor, la Torá, si así lo quieres entender. Es esto. Aquí viene entonces la institución de los sacrificios, del tabernáculo, del templo, principalmente de Éxodo en adelante, ¿verdad? Aquí viene todo. Entonces tú ahí puedes leer, si tú quieres, no ahorita, lee en tu casa y tú te vas a decir, es verdad lo que el pastor nos dijo, aquí viene de hacer sacrificios por esto, por aquello, para que la ira de Dios no se manifieste sobre el pecador. Tenemos que hacer estos sacrificios para detener, ¿qué? La ira de Dios. Para que el Señor nos haga justicia a través de un animalito que me sustituyó. El Señor hizo justicia. La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir por el pecado. Y Dios es justo cuando, ese animalito murió por ti, te declaro inocente ya. Es justo, Dios es justo.
¿Estamos siendo claros hasta aquí? Ok, seguimos, póngame atención. Entonces, espero que tú entiendas que había sacrificios de animales para perdón de pecados, que había ofrendas también, sacrificios de ofrendas, que son los holocaustos, que eran las ofrendas quemadas en su totalidad. Ahí sí no se sacaba nada, porque todo era una ofrenda grata delante del Señor. Entiéndame entonces que todo eso está en el Pentateuco, en la ley de Moisés. Los judíos siguen creyendo solo aquí en la ley de Moisés. Estas ofrendas entonces se tenían que hacer de continuo. Póngase de pie, por favor. Rápido, así como que se va a estirar. Dígale al de al lado, este es casi el medio tiempo. O sea, es el medio tiempo, mejor dígale, para que no se desanime, ¿eh? Este es el medio tiempo. ¿Vamos bien? Este es el medio tiempo, ¿sí? Ya, de hecho nos queda menos tiempo, tranquilos, nos queda menos tiempo. Pero es que yo sé que te he dado mucha información, pero ¿lo has entendido? ¿Sí? Ok, qué bueno, porque te dije, hoy necesito pongas toda tu atención. Toda tu atención. Dentro de todas esas ceremonias y rituales religiosos del Antiguo Testamento, existe el día más importante y sagrado para el pueblo de Israel, para los judíos. ¿Alguien sabe cuál es para que se sienten? Mande, díganme, levante la mano a alguien y díganme. No, no. No, no, y no se van a sentar ya. Pues yo que usted me movía poquito porque así se van a quedar el segundo tiempo. No, no se preocupe. Todos los que ustedes dijeron son muy importantes, pero escúchame, el día más importante hasta la fecha en el calendario judío es el Yom Kippur. Toma tu lugar, ahorita te voy a decir qué es. ¿El qué? Ah, con razón, no íbamos a saber. No, tranquilos, ahí les va. Se llama en español el día de expiación. ¿El día de qué? Expiación. En hebreo se dice Yom Kippur. Yom Kippur. Sigue siendo el día más sagrado para el pueblo de Israel, para los judíos. El día de expiación, y está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Torá, ahí está, Levítico 16. Busca Levítico 16, por favor. Ya, ¿dónde está Levítico? En la Torá, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de toda la Biblia. Ahí vas a encontrar Levítico. Busca el capítulo 16 y me dice si trae título. A lo mejor en tu Biblia trae título, no lo sé. ¿Sí? Si trae título, ¿cómo dice? El día de expiación. Ah, muy bien. Mira, te voy a dar un dato, que de hecho este dato es histórico. En 1973 atacaron con todo Egipto y Pakistán y todos los demás que rodean a Israel, los atacaron en pleno Yom Kippur. En 1973 se llamó la guerra de Yom Kippur. De hecho, tú la puedes buscar así, guerra de Yom Kippur. Pues imagínate, el día más sagrado, están en ayuno, están afligiéndose el alma los judíos sin trabajar ni nada, dedicados a Dios, y empieza la guerra con todo, algo similar a lo que les pasó en la guerra del 2000, octubre del 23, que estaban celebrando. Ahí sí era... no recuerdo que alguien dijo, alguna de las celebraciones que usted dijo, estaban ellos celebrándola cuando también les pasó lo mismo. Bueno, estaban en un día también de reposo, de vísperas, y había una celebración especial en octubre, fue el 7 de octubre si no mal recuerdo, y también fue la última guerra. Los atacaron cuando ellos estaban guardando una ceremonia, ¿sí me explico? Una fecha especial. Bueno, en 1973 hubo una guerra también contra Israel porque estaban en el día más sagrado donde ellos no trabajan ni nada, están en ayuno, es el día más sagrado, el día de expiación, el Yom Kippur, y ¡pum! También los atacaron horrible. Y fue adrede, sabían que ese día era el más sagrado para ellos y que no estaban preparados.
Bueno, pero eso le damos vuelta a la página. Quiero que entiendas, el día de expiación, ¿dónde está el día de expiación? Que era el día más sagrado, es hasta la fecha la celebración, el día más sagrado para los judíos. Está en Levítico capítulo 16, ¿ya lo encontraste? Bueno, ahí está. Entonces, voy a entrar con la primera palabra, expiación. Diga conmigo, expiación. ¿Qué es el día de expiación? No lo leas aquí, por favor, todo porque te vas a distraer. Allá en tu casa lee, lo que no haces, va a decir, ay, pues es que aquí quieren hacer lo que no hacen toda la semana. No, lee allá en tu casa la Biblia. Mira, expiación, esta es la primera palabra y hoy por lo menos llévate esta palabra. La palabra expiación se usa más de 100 veces en el Antiguo Testamento. ¿Más de qué? De 100 veces, principalmente en ¿dónde crees? En el Pentateuco, en la ley de Moisés, principalmente ahí. Y generalmente en el contexto de un sacrificio de sangre, normalmente. La idea es que una persona o cosa está impura debido al pecado o alguna otra falta que ha cometido y luego pues con un pago de un sacrificio, ya te expliqué eso, se hace expiación por esa persona o cosa y ahora esa persona después de ese sacrificio se hace expiación y ahora esa persona es santa y aceptable delante de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Expiar, si alguien dice, ¿qué sería un sinónimo de expiar o expiar? Dos puntos. ¿Qué significa? Cubrir. Expiar significa ¿qué? Cubrir. Expiar significa pagar. Expiar significa quitar. Expiar significa sustitución. ¿Vamos bien? ¿Qué significa expiar? Cubrir, pagar, quitar, sustituir o sustitución. ¿Vamos bien? En la ley ceremonial del pueblo de Israel, este día de expiación debía conmemorarse una vez al año por mandato de Dios. Ahora sí, en Levítico estamos, 16:29, podemos leer aquí arriba, dice Levíticos 16:29, usted puede leer todo el capítulo en su casa, pero dice el 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo, por mandamiento, por siempre, le dice el Señor al pueblo de Israel, en el mes séptimo, y no es el mes de nosotros, de nuestro calendario gregoriano, es el mes judío. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. O sea, van a pensar en todos sus pecados y no van a estar gozosos y alegres, van a estar con contrición, con arrepentimiento. Eso es afligir sus almas, ¿sí se entiende? Van a estar pensando. Imagínate, piensa en todos los pecados del año y vas a afligir tu alma. Señor, he hecho muchas cosas malas. Recuerdo que, es más, estos últimos días he estado discutiendo mucho con mi esposa. Señor, he estado haciendo esto mal. Y empiezas a afligir, empiezas a entender que no eres digno de Dios, empiezas a entender que eres culpable. ¿Se entiende? Eso es la aflicción de ¿qué? Del alma. Y decía cuando subió el publicano y el fariseo, era que subieron a orar, alguien me recuerda si era publicano y fariseo, pero uno decía, sé propicio a mí, y se golpeaba, aflicción del alma. ¿Se entiende esto? Entonces dice, ese día tendrán que afligir vuestras almas y ninguna obra haréis. No vas a andar distraído trabajando, tienes que concentrarte ese día en lo que estás haciendo. Ni el natural, es decir, el que nació ahí, ni el extranjero que mora en vosotros, entre vosotros, porque en este día se hará ¿qué? Expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido.
elegido en ese momento, el sumo sacerdote, y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, es decir, el que quedó en lugar de su padre. Él va a ser el sumo sacerdote. Y dice entonces, y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, o sea, blanco, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Mira, escúchame con atención. Levítico pertenece, ya dijimos, al Antiguo Testamento. Levítico pertenece a la ley de Moisés, que no es que Moisés se la inventó, Dios se la dio a Moisés. ¿Dónde? Pues los 10 mandamientos ya sabes dónde. ¿Sí? ¿Dónde se los dio? En el monte Sinaí, cuando le dio las tablas de la ley, pero le siguió revelando estatutos y mandamientos. Ok. Entonces, Levítico, el nombre de Levítico es el libro que es para los levitas, los de la tribu de Leví. De las 12 tribus de Israel, una era la tribu de Leví. De ahí eran los sacerdotes, los hijos de Aarón, o aaronitas también se les puede llamar, y los que servían en el templo. Entonces, este libro es específicamente indicaciones para los sacerdotes. ¿Estás entendiendo, verdad? Que está dando indicaciones, lo que tienen que hacer. Muy bien. Pero lo podían leer, lo debían de leer todos y entender todos, de hecho, para que entendieran que Dios los había puesto a ellos. Muy bien. Entonces, ¿quiénes eran ellos? Los descendientes de Aarón. Los únicos que podían fungir como sacerdotes o servidores en el tabernáculo, que después fue el templo. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Pregúntale al de lado, ¿vas bien? Dile, ¿dónde te quedaste? A lo mejor alguien despierta, yo me quedé. Bueno, seguimos. Pregunto, ¿cada cuándo se realizaba el día de expiación? Cada año. ¿Sí? Ahí está, debes de estar anotando ahí. Cada año. ¿Quién podía oficiar el sacrificio de expiación o los sacrificios de expiación? Un sacerdote que ungido, es decir, determinado, era el sumo sacerdote, el consagrado, el que elegían como sumo sacerdote en ese momento. ¿Por qué se haría expiación? Por los pecados de ¿quiénes? De todo el pueblo de Israel, pero también por cosas. Si tú leíste, también por cosas, por el santuario, por el... ¿Sí o no leíste eso? ¿Por qué? Porque era la idea de que imagínate tantos sacrificios por pecados en el tabernáculo, de alguna manera quedaba contaminado, daba una idea de que quedaba contaminado el lugar de los sacrificios. Entonces el día de expiación era como un reset. Si entiende alguien, reset era como borrón y cuenta nueva, otra vez limpiar todo y que sirviera otro año para los sacrificios y la expiación por los pecados individuales. Pero en esta ocasión el día de expiación es un sacrificio especial por los pecados ¿de quiénes? De todo el pueblo. ¿Quedó claro esto? Por los pecados de todo el pueblo. Muy bien. Entonces, continuamos. Antes de entrar en el tabernáculo, el sumo sacerdote tenía que lavar su cuerpo y colocarse una ropa especial, dice el verso 4. Luego sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado para él y su familia, versos 6 y 11, para que él pudiera oficiar bien. Y la sangre del becerro había que esparcirla en el arca del pacto 7 veces. En ese día de expiación era, escúchame bien, en este día de expiación era la única vez que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Si alguien no entiende cómo estaba dividido el tabernáculo, vamos entendiendo que allá atrás de esa pared, alrededor, afuera de estas paredes azules existe el atrio, ¿sí? Vamos a entenderlo así. Y hasta allá a la entrada
está entonces para los sacrificios, el altar de los sacrificios. Y vamos a suponer que aquí está el lugar donde están sentados ustedes, es el lugar santo. Allá sí podían entrar para sacrificar el pueblo en común, llevar su animalito, allá sí, pero ya el pueblo no podía entrar al lugar que santo, solo los sacerdotes ministraban de alguna manera. ¿Sí se entiende? Y acá, vamos suponiendo que aquí está una cortina muy grandota que divide el lugar santo del lugar santísimo. Aquí nadie, ni siquiera un sacerdote común podía entrar. De hecho, una vez quisieron entrar hijos de Aarón y murieron, porque no eran los asignados para entrar. No sé si eran de Aarón o de alguien más, pero murieron porque ellos no debían de entrar al lugar santísimo. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, entonces, este lugar estaba solamente aquí, el arca del pacto. Imagínate, una caja con los dos querubines encontrados en el propiciatorio, o la tapa de la caja, que es donde se manifestaba el Shekinah, la gloria de Dios. Ahí, desde ahí hablaba también el Señor y se manifestaba. Y entonces ahí no podía entrar nadie, era el lugar santísimo, porque ahí habitaba la presencia de ¿quién? De Dios. La presencia de Dios es seria. La presencia de Dios es seria. ¿Sí entiendes? No debemos de acercarnos, voy a ir a alabar y a adorar. ¿Cómo andas? Pídele perdón al Señor. Hay que estar bien con el Señor. No es un juego la presencia de Dios, etcétera. En el día de expiación, entonces, ¿qué sucedía? El sumo sacerdote era el único día al año que sí podía, ¿qué? Entrar al lugar santísimo, bajo pena de muerte de hacer algo mal. ¿Bajo qué? Ahora hay un mito que se ha corrido, que no está en la Biblia. Yo en algún momento lo creí como que estaba en la Biblia. Hay un mito que dicen que los amarraban con una soga del tobillo, y que si hacía algo mal y azotaba, pues ya no salió. No nos perdonó el Señor. Ese es un mito, no está en la Biblia. Ya lo busqué, créame, y si quiere búsquelo y me dice dónde está. No, traían un como campana o cascabel, y ellos escuchaban si sucedía algo mal, ¿verdad? Pero no quiere decir que estaba amarrado. Bueno, ese es un mito que se corrió. Pero era la única vez que podía entrar. Me queda muy poco tiempo, espero estés entendiendo esto. Mira, entonces, en este día de expiación ya te dijera la única vez que el sumo sacerdote podía entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Quedó claro? Después el sumo sacerdote entonces debía traer 2 machos cabríos, uno para ser sacrificado a causa de las impurezas de los hijos de Israel, y el otro, y se iba a rociar su sangre sobre el arca del pacto también, 7 veces. Era un ritual muy ceremonial, muy serio, realmente muy serio. Y el otro macho cabrío era utilizado como el chivo expiatorio. El sacerdote, ese otro chivito, eran 2 chivos, 2 machos cabríos, perdón. Uno lo iban a su sangre iba a ejercer esa expiación también, el pago de alguna forma por los pecados. El otro animalito, iban a poner sus manos sobre él, el sacerdote, y es como transmitirle todos los pecados del pueblo. A ver si me estoy explicando. Y empezaba: Señor, perdónanos por esto, por aquello, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, te hemos fallado así, pum, pum, y con las manos en el animalito, en la cabeza del animalito: Señor, así, 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 así. Pero hoy depositamos en este animalito nuestros pecados. Era simbólico, los animales no pecan. Era simbólico, ¿se entiende? Entonces, de verdad deseamos perdones un año más a tu pueblo, te hemos fallado de muchas maneras, y pum, pum, pum. ¿Tú crees que no sabías si diarios sacrificaban por los pecados de todos? Pues sabían muchos pecados cometidos, perdónanos, y estaba ahí, pum, pum, pum. Era como sustitutivo, como transmitiéndole todos los pecados a ese animalito. Hecho esto, designaban a una persona. No en el lugar santísimo, quiero aclarar, porque a lo mejor te quedaste con esa idea, era allá afuera, que hacían eso. ¿Y sabes qué sucedía? Entonces, un servidor, un levita, alguien más también designado para ese día de expiación,
se lo llevaba al desierto, lejos, muy lejos del campamento o del pueblo donde estaban habitando el pueblo de Israel. Se lo llevaba al desierto para tener una muerte segura, allá lejos de todos. De hecho, vamos a avanzar más la próxima semana porque ya me queda muy poco tiempo, pero se lo llevaban muy lejos. Lo que quería decir es que Dios quitaba y mandaba muy lejos. El simbolismo es: Dios quita y manda muy lejos de su pueblo el pecado cuando lo ha perdonado. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie, por favor. De hecho, voy a leerte Levítico 16:26. Levítico 16:26 dice: el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Es decir, la persona que se iba a llevar ese animal al desierto, allá lejos, dice aquí, usa esta expresión, ¿se lo iba a llevar a quién? A Azazel. La palabra Azazel tiene dos significados. El significado literal es quitar, sacar. Eso significa Azazel, quitar, sacar. Es decir, está sacando el pecado del pueblo, lo está quitando, lo está llevando allá fuera del campamento de donde estamos viviendo, allá al desierto, representando que todo el pueblo, que Dios había perdonado los pecados de todos y era quitado el pecado, era echado fuera. Esto nos habla que a Dios le gusta que dentro de su pueblo haya santidad. Santidad. A Dios no le gusta que el pecado esté con nosotros, entre nosotros. Amén. El otro significado que muchos estudiosos le atribuyen al nombre de Azazel es que era un demonio o la misma representación de Satanás. Y esto también podría tener un significado. Escucha, sacar a ese animalito y decir: es enviado a Azazel, que es el nombre también de un demonio, representa que el pecado vuelve a quien lo originó. El pecado vuelve a quién? A quien lo originó. Como diciendo, no tiene que ver con el pueblo santo de Dios, esto es del enemigo y para allá va. Y ese animalito entonces era el animalito, ese era el chivo, el macho cabrío de expiación, sustitución. Yo debía de ser echado fuera del pueblo de Dios, pero ese animalito ocupó mi lugar y fue echado fuera. Amén. En otras palabras, podemos entender también esto de Azazel, que aquella persona que no se arrepiente de sus pecados y no recibe por su fe el perdón de ellos, irá a morar eternamente con Satanás y sus demonios, en la condenación eterna, pues no pertenece al campamento, al pueblo de Dios. Como ves, el día de expiación en el Antiguo Testamento nos dice mucho de lo que sucedería con la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Amén. Oramos. Señor Dios, te damos gracias por la obra que has hecho de salvación y de expiación por tu pueblo, por todo pecador, tu amor manifestado tan grande. Señor Jesús, te damos gracias por tu sacrificio, ese sacrificio expiatorio. Gracias te damos. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a creer realmente. Nuevamente yo te pido, si alguien no ha creído en ti realmente, Señor,
tráelo al arrepentimiento y salvación, que pueda confiar plenamente en ti. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Trae convicción de pecado y ayúdanos a vivir en santidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y despedimos también a los que nos ven desde sus casas. Dios les bendiga. Hasta la próxima.